Probablemente estar enamorado sea una de las sensaciones más hermosas que se pueden vivir. Sentirse amado, correspondido, respetado y valorado es maravilloso. Desde hace muchísimos años se han creado infinidad de teorías acerca del amor, originariamente desde las mitológicas y religiosas para pasar luego a las filosóficas y científicas, siendo las primeras algo utópicas e idealistas, donde entre ellas nos encontramos con el conocido mito griego de la otra mitad o su correlato asiático del hilo rojo, donde básicamente se cree que el amor verdadero está ya predestinado y puede emerger espontáneamente, por ejemplo, a primera vista. Por su parte, la religión también postula de manera polémica que el verdadero amor debe de soportarlo y disculparlo todo. Las últimas, en cambio, pasando incluso por las teorías psicoanalíticas, son más realistas y por este motivo, probablemente para muchos, algo difíciles de aceptar, ya que se oponen a esa manera tan exteriorizada y difundida de entender el amor, donde abundan las abstracciones utopistas que devienen de los mitos mencionados. Desde el psicoanálisis freudiano se planteará, entre tantas otras cosas, que el amor se relaciona directamente con nuestro inconsciente, que siempre desearemos a otros a pesar de amar a una persona y que este es una necesidad vital, ya que necesitamos no solo sentirnos amados, sino también amar a los demás, debido a que no haciéndolo corremos altísimo riesgo de enfermarnos. Asimismo, desde Lacan hasta la psicología social se hará hincapié también en las variables socioculturales que interceden a la hora de elegir nuestros parteners amorosos. Entonces, ¿a quiénes amamos? ¿Qué influye en nuestras decisiones amorosas? ¿Qué lugar ocupa en ello el inconsciente, la cultura y las creencias románticas? Con frecuencia, a la hora de entablar relaciones amorosas, se toman como sinónimos dos conceptos que son muy distintos entre sí. Ellos son enamoramiento y amor. Empecemos entonces por ver esta distinción fundamental, ya que no comprender la diferencia entre ambos actúa como un gran responsable, lastimosamente, de desencuentros, fracasos, sufrimientos y desilusiones amorosas de muchas personas. Y entender el lugar que ocupa el deseo en todo esto es fundamental para entender la diferencia. Desde el psicoanálisis se considera al deseo como el motor del aparato psíquico y a su vez se entiende a este como insatisfecho por definición. ¿Qué quiero decir con esto? Que el deseo se constituye como aquello que nos motiva a ir en busca de lo que queremos, pero a su vez la materialización de lo deseado llevará a que indefectiblemente en lo pronto comencemos a desear otra cosa. Freud explicará que esto es así porque las primeras vivencias placenteras y amorosas propias de la infancia, vivenciadas con nuestros progenitores o agentes de crianza, son sumamente intensas, únicas e irrepetibles. Esa sensación extraordinaria se pierde para siempre, constituyendo una falta estructural que queda inscripta en nuestro aparato psíquico, generando que inconscientemente, por medio del deseo, nos la pasemos intentando rememorar vivencias análogas en nuestras futuras relaciones amorosas. Pero claro, será imposible. Podremos encontrar placer en nuestros vínculos, pero ninguno como el perdido. Por eso al tiempo de forjar una relación, el deseo se desplazará hacia otras personas con quienes empezaremos a fantasear e ilusionarnos. Con relación a esto, Lacan hasta plantearía que encontramos más satisfacción en la fantasía que proviene del deseo, es decir, de aquella película que nos armamos imaginándonos poseyendo lo que queremos, en este caso un noviazgo, que de la concreción del mismo. Sí, efectivamente, hay más placer en la fantasía que en el cumplimiento de esta. De allí que, por tanto que fantasees, la frustración, malestar o infelicidad que te generará en algún momento la materialización del deseo, debido a que no encontraste lo que habías imaginado con anterioridad, se repetirá incansablemente una y otra vez. Ustedes podrían pensar que esta situación nos condena a la infelicidad, que no hay nada de positivo en ella, pero no es así. Les explico por qué. Esa falta estructural de la que hablaba Freud es la que nos mantiene vivos, ya que, como dije, posibilita que constantemente deseemos y vayamos en busca de lo que queremos. De esta manera, se sobreentiende que para que haya deseo, uno tiene que sentir necesariamente que algo le falta. Si no existiese esta falta, y por consiguiente el deseo, aparecería la angustia. O, dicho de otra forma, si esa falta faltara, nos entristeceríamos.
De allí que Lacan define a la angustia como la falta de la falta. Pero, ¿cómo entendemos esto último? ¿Por qué nos angustiaríamos si dejásemos de desear? Es sencillo de comprender. Ustedes piensen que los seres humanos formamos parte de la única especie que es consciente de su mortalidad. Solo nosotros sabemos que nos vamos a morir. Y eso es terrible. El lugar que ocupa el deseo es imprescindible porque se interpone este entre nuestro conocimiento sobre la muerte y la latente posibilidad de que nos ocurra. Por eso, deseando nos olvidamos momentáneamente de que nos vamos a morir. El deseo actúa entonces como un elemento que nos distrae de la finitud y que posibilita, consecuentemente, que sobrellevemos nuestra vida mucho mejor. Si dejásemos de desear, nos toparíamos de lleno con la muerte, pensaríamos en ella y nos angustiaríamos. Resumiéndolo en una simple oración, en la medida en que deseemos, tendremos ganas de vivir. Así nomás. Y esto va en sentido contrario de lo que creen muchos chantas que se la pasan hablando de forma motivacional y abstracta para conmover a los demás y así ganar reconocimiento. Quienes dicen, entre otras frases, vive como si fuese el último día de tu vida. Con esa expresión están diciendo una idiotez, porque saber que nos vamos a morir nos atormentaría. Justamente necesitamos lo opuesto. Para vivir tenemos que olvidarnos de ese momento. Prácticamente nadie podría sobrellevar su vida sabiendo el día y la hora de su muerte. Sería muy difícil. Por eso Lacan decía que el sol y la muerte no pueden verse de frente. Por lo visto hasta acá ha quedado más que claro que necesitamos desear para sobrevivir. Incluso amando y estando de novios vamos a desear a otros. Sí, como escuchaste, se puede amar a una persona, estar en pareja con ella y desear a otras. Y esto les pasa a todos los humanos, no es ningún delito ni infidelidad. No se peca con la mente como dice la Biblia, simplemente es el aparato psíquico en funcionamiento. Necesitamos desear para transitar la vida. Se es infiel recién cuando se efectúa el deseo y se rompe con el pacto de fidelidad establecido por cada una de las partes. Amar es decidir quedarse genuinamente con una de las tantas personas que se desean. Quienes desconocen todo esto, ilusoriamente creerán que esa falta estructural podrá ser remediada si se logra cumplir con la fantasía y el deseo de la correspondencia amorosa. Sin embargo, al poco tiempo de conseguirlo, el deseo, por las razones mencionadas, se tendrá que desplazar necesariamente hacia otro objeto de amor, hacia otra persona, siendo enorme la desilusión que vendrá aparejada. Habiendo comprendido el lugar fundamental que ocupa el deseo, ahora sí estamos en condiciones de trazar la distinción entre amor y enamoramiento. El enamoramiento remite entonces a ese periodo inicial, ilusorio y fantasiado, donde hay un engrandecimiento del otro como persona, a quien se lo percibe como portador de características y cualidades únicas, y donde nuestro interés todo recae sobre esa persona, al punto tal de creer que con su amor ya nada nos faltaría. Como contrapartida, el sujeto enamorado se siente pequeño y, en caso de haber correspondencia, no la comprenderá ni se sentirá merecedor de semejante par. Lamentablemente, o por fortuna, esta fase ficticia durará, habiéndose ya cumplido el deseo, en el mejor de los casos, unos 6 meses. Llegado ese momento, la perfección que al otro se le atribuye comienza a ceder terreno y consigo el deseo empieza a desplazarse hacia otros sujetos e intereses. Y aquí la clave, porque es en este preciso momento, una vez finalizada la fase de enamoramiento, donde el amor recién está iniciando y no finalizando, como muchos creen. El amor, en verdad, es la construcción vincular que dos o más seres inmortales y diferentes, con defectos y virtudes, pueden llevar adelante. Mientras creas que amar es estar enamorado, todas tus relaciones fracasarán y durarán ínfimo tiempo, porque paradójicamente, en verdad, el amor estaría comenzando cuando vos pensás que ya se ha terminado. Ahora bien, si el deseo siempre está al acecho, confundiéndonos y generando que deseemos a otros, ¿cómo es posible entonces que muchas parejas de generaciones pasadas pudieron estar tanto tiempo juntos? Alguno podrá objetar que tal vez ahora ya no amamos como antes, argumentando que actualmente muchas relaciones perduran poco, cuando tiempo atrás, en cambio, más bien duraban literalmente toda la vida.
Por supuesto que no voy a negar la posibilidad de que hoy y ayer existan parejas que puedan sobrellevar una vida de relación imponiéndose a las adversidades y eligiéndose hasta los últimos días. Pero de todas formas, creo que más bien estos casos son pocos. Y si antes la mayoría de las relaciones duraban largo tiempo, se debía a que algo imposibilitaba la separación. Para comprender mejor esto, veamos lo que dice Lacan. El intelectual francés tiene una misteriosa y conocida frase: no hay relación sexual. Con ella planteaba de alguna manera que los seres humanos, a la hora de amarse, lejos de fusionarse o complementarse, como planteaba la mitología, se anudan. Para desgracia de los melosos optimistas, hay que decir que bajo esta postura, las relaciones amorosas que perduran se sostienen más bien por un anudamiento eventual que por el encuentro con nuestra otra mitad. Es decir, que los noviazgos se mantienen en el tiempo y se vuelven, en muchos casos, soportables porque hay un elemento que los sostiene impidiendo que se separen. Entre otras cosas, podrían llegar a serlo un amante que alguno de ellos o ambos tengan, un hijo y o un perro que sufriría la separación, algún compromiso religioso o simplemente la presión social en general. Bajo esta apreciación psicoanalítica, uno no se separa entonces porque no lo desea, sino por el temor a las consecuencias que conllevaría hacerlo. Respondiendo a la pregunta anterior, me animo a decir que muchas de las relaciones llevadas adelante por las generaciones pasadas, consideradas por algunos como ejemplares y como muestras de amor genuino y eterno, se conservaban más bien porque las mujeres eran presas del miedo y víctimas de una cultura que las obligaba a conservar el vínculo sin importar lo que ocurriese, soportando en ocasiones todo tipo de maltratos e infidelidades. Vayamos ahora a ver el lado social del deseo amoroso, que el psicoanálisis, principalmente el freudiano, descuida bastante. Freud tenía muy presente la distinción ya explicada entre enamoramiento y amor, pero consideraba, a mi entender, de una manera algo infantil que las elecciones amorosas estaban principalmente determinadas por el inconsciente. Como dije, él creía que uno se enamoraba de aquellas personas que inconscientemente nos rememoraban al amor infantil que nos proveyeron nuestros padres y o agentes de crianza. Por tales motivos, estimaba sobremanera la idea de que los prototipos de amor que tenemos son los paternos. Incluso llegó a decir que en ocasiones solemos enamorarnos de personas mucho más grandes porque simbólicamente nos hacen recordar a nuestros padres. Sin negar que la teoría es muy interesante y que hay que conservarla, porque en ocasiones, sin lugar a dudas, algo de este orden puede estar ocurriendo, me permito afirmar que creer que este es uno de los principales factores intervinientes es ridículo. Al menos sí lo es hoy en día. La psicología social demuestra científicamente que al ser seres sociales que vivimos en comunidades que crean sus propias valoraciones culturales, las cuales actúan como criterio de clasificación y reconocimiento entre pares, nuestros deseos y exigencias amorosas estarán moldeadas culturalmente. ¿Qué se quiere decir con eso? Que todo deseo individual es a su vez un deseo social. Hay una relación directa entre ellos. Lacan lo expresa en su frase "el deseo del hombre es el deseo del otro", y Judith Butler hace lo suyo diciendo que todo deseo es deseo de reconocimiento. Entonces les pregunto, analizando lo que ocurre en un sistema capitalista posmoderno, basado en el consumo irrestricto e indiscriminado de mercancías, donde por medio de la publicidad y el marketing se construyen estereotipos hegemónicos de belleza y se promocionan constantemente mercancías, convenciéndonos de que poseyéndolos seremos mucho más felices y exitosos. ¿De qué manera creen que nos vincularemos con los demás en una sociedad donde circulan las lógicas mencionadas? ¿Qué criterios van a regir nuestras elecciones amorosas en un sistema tal? Y sí, serán en gran medida los criterios mercantiles. En un sistema como este, es prácticamente imposible relacionarse con los demás desinteresadamente. El altruismo y la otredad son excepciones. Si todo deseo es deseo de reconocimiento, nos relacionaremos con aquellos que teniendo cerca permitirán que la sociedad nos valore. En otras palabras, deseamos aquello que los demás desean, porque teniendo lo que todos quieren, nosotros mismos nos volvemos también deseables, y esto aplica, desde luego, a nuestras elecciones amorosas. No son ellas ninguna excepción. Sin duda alguna, las personas se transforman también en mercancías portadoras de un valor de cambio y un valor de uso.
Pensemos, por ejemplo, en la iniciación amorosa y sexual de muchos adolescentes, quienes no solo sufrirán la presión de un sistema machista que los obliga, para pertenecer, a iniciarse sexualmente lo antes posible, sino que además, en muchas ocasiones, para obtener el mencionado reconocimiento de sus pares, desearán estar con quienes cumplen con el ideal construido de belleza, ya que en caso de que así no sea, podrán ser motivo de burlas y desprecio, como tristemente ocurre. Veamos también otro caso clarísimo que denota incluso cómo la atracción se conjuga con la adquisición de mercancías que un sujeto puede portar. Pero antes aclaro, con este ejemplo no estoy diciendo que las mujeres son interesadas como muchos machistas creen, sino que las personas lo son. Y el caso en cuestión remite a las mujeres porque acá sí, por cuestiones donde la desigualdad de género se expresa, ellas no tienen las mismas posibilidades de enriquecerse que los varones. Pero en los casos donde se da esta situación a la inversa, ocurre lo mismo. Probablemente ustedes han visto que muchos futbolistas, cantantes, artistas, influencers, empresarios y o millonarios en general, que no responden al estereotipo hegemónico de belleza, se ponen de novios con mujeres que sí cumplen con el mismo. Esto pasa con frecuencia. Sin embargo, no suele suceder que una mujer con tales características se permita salir con un hombre que, también alejado del ideal, pero a diferencia de ellos, no tenga mucho dinero, ya sea por estar desempleado, por tener un trabajo y un salario promedio o por cualquier otra circunstancia. Aunque sea muy difícil de aceptar por estas personas, ya que nadie viene preparado psíquicamente para entrar en conflicto consigo mismo, considero que es el interés aspiracional, mercantil y económico el que marca la diferencia entre un caso y otro. Está claro, en estas elecciones amorosas se discrimina en función del estatus que a uno le daría salir con X persona, tal como lo mencioné anteriormente. No obstante, además se da acá algo muy interesante que me parece pertinente resaltar, lo que yo llamo la conjunción mercancía-portador. Este concepto remite al hecho de que en nuestra cultura capitalista, las personas portadoras de las mercancías que el sistema valora se vuelven tan deseables como estas últimas lo son por sí mismas. Dicho de otra forma, para una persona puede ser tan atractivo un vehículo de altísima gama o una mansión por sí solos como lo es también el dueño de los mismos. En otros términos, el que tiene un alto potencial de consumo debido a un pasar económico prestigioso puede volverse atractivo simplemente por eso, incluso no encajando en los estándares de belleza que el sistema promueve. Básicamente, estoy diciendo que, teniendo mucho dinero y llevando un estilo de vida privilegiado, uno puede tornarse lindo y deseable para los demás. Pero ojo, que quede claro, yo no estoy diciendo que estas personas no están enamoradas o no aman a sus parejas. No estoy poniendo en duda su cariño, simplemente digo que toda decisión y elección amorosa está atravesada por intereses que una cultura valora y que uno, a veces, no puede reconocer. Toda elección está determinada multicausalmente y los factores sociales suelen interceder considerablemente. No es para nada descabellado pensar que en un sistema capitalista esto ocurra, ya que muchos aspiran a poseer las mercancías que el sistema enaltece constantemente. Y quizás, saliendo con un sujeto de clase social alta, esa persona tenga su única posibilidad de acceder a eso tan anhelado. Por todo esto digo que el amor no existe, al menos no el amor utópico, el que se entiende de esa forma tan abstracta, como si surgiera espontáneamente, a primera vista, al encontrar a nuestra otra mitad, y donde, a partir de allí, el deseo supuestamente se torna exclusivo. El amor real funciona de otra manera, es complejo y está influenciado por una enorme cantidad de determinantes, entre ellos los factores inconscientes y sociales mencionados aquí. El amor se construye diariamente a través de un proceso fundado en la reciprocidad, la comprensión, la elección, el respeto mutuo y el diálogo. De espontaneidad no hay nada. Y, en caso de que el verdadero amor exista, entiéndase un amor poco influenciado por la cultura y el interés atractivo mercantil, me animo a decir que este no es más que una excepción. Pero, ¿por qué afirmo esto? Veámoslo más profundamente. Ya de por sí, el amor de noviazgo suele apoyarse en la atracción sexual. Para muchos, este es un elemento importante, por ende, sería muy extraño que alguien salga con una persona que no lo excite.
Y esa atracción a su vez deviene, por lo general, de los criterios estéticos construidos propios de un momento histórico-cultural específico. Les planteo así las siguientes incógnitas. Ante la dificultad de sustraernos de algunos preceptos culturales, ¿es posible amar desinteresadamente? Si se ama lo que atrae y se atrae lo que la cultura suele promover, ¿cuán genuino es el amor? Sin negar, como dije, que excepcionalmente uno tiene cierto margen para sustraerse de esa influencia. ¿Crees estar vos en condiciones de poder conseguirlo? ¿Podrías quitarte todos los prejuicios de encima? ¿Tolerarías las consecuencias que eso conllevaría, sabiendo que la presión social recaerá enteramente sobre vos? La falta de reconocimiento de lo visto hasta aquí no se debe solo a la ignorancia intelectual, sino también al dolor que les causaría a muchos reconocer tal situación. Mientras que el sistema aún reproduce y exterioriza la idea del amor romántico y de la complementariedad de los sexos, la constitución del aparato psíquico, junto con las valoraciones socioculturales, van en sentido contrario. Lacan decía, cada cual alcanza la verdad que es capaz de soportar, y comparto totalmente. Para finalizar, quiero decir que no es esta mirada una forma pesimista de entender el amor, sino realista, aunque sé que puede desilusionar y entristecer a muchos, y lo lamento por ustedes, pero en la medida en que sigan creyendo que el amor es algo que en verdad no existe, sufrirán mucho más. En cambio, conociendo esto, podrán defenderse de otra manera, y por qué no, comenzar a construir relaciones más oportunas donde se vinculen desde otro lugar. Los movimientos que pregonan el amor libre han crecido considerablemente los últimos años. Es sumamente positivo que se presenten nuevas modalidades de relacionarse, sexual y afectivamente, para que cada uno tenga la libertad de aprender, probar y tal vez encontrar una alternativa viable por fuera de las tradicionales con las que se sienta cómodo. Necesitamos de una sociedad menos patológica para forjar lazos más sanos. Si te gustó este video, no te olvides de apoyarme compartiéndolo con tus amigos, dejándome tu like y suscribiéndote al canal. De esta forma podré seguir creciendo y así tener más difusión. Aún tengo mucho para decir. Muchas gracias.